así que siempre las grabo. Bien, a medida que voy avanzando, ya saben, me van consultando por el chat alguna duda o consulta, algo que no se entienda. Yo lo repito las veces que sea necesario, ¿sí? Bien, vamos a trabajar hoy errores de truncamiento o serie de... Ustedes, si recuerdan, en la clase pasada hemos visto todo lo que ha sido propagación de errores y errores de redondeo. La clase de hoy en detalle vamos a hablar sobre errores de truncamiento y en particular vamos a hablar de la serie de Taylor. La semana pasada habíamos identificado los errores según el origen que tenían y habíamos visto 3 orígenes, ¿sí?, de errores. Uno de ellos son los errores de redondeo, que son los que trabajamos, como les decía recién, la clase pasada, que tienen que ver con el hecho de que muchas veces cuando uno hace un cálculo, por ejemplo en la calculadora, los números que me aparecen en la pantalla de la calculadora no son todos los números, sino que me aparece un número finito y tiene que ver con el redondeo, ¿sí? Y eso obviamente incluye errores que tienen que tenerse en cuenta. Los errores de truncamiento, que son los que vamos a ver en detalle en la clase de hoy, a través de la serie de Taylor, son aquellos que resultan de utilizar un método de aproximación en lugar de utilizar una solución numérica exacta, ¿sí? Y los errores inherentes, que son aquellos errores que tienen que ver con el propio observador o la persona que realiza la medición, ¿sí? Entonces, como les decía, lo que vamos a ver en detalle hoy son los errores de truncamiento, ¿sí? Y en particular, para analizar lo que es los errores de truncamiento, vamos a hablar de la serie de Taylor, ¿sí? La serie o el teorema de Taylor proporciona un medio para predecir el valor, ¿sí? Lo que vamos a hacer es predecir el valor de una función en un punto, en términos del valor de la función y sus derivadas en otro punto. Entonces, imagínense que ustedes tienen esta función azul, que sale acá en la pantalla, y yo conozco este punto, el punto xy, este es mi punto conocido de la función, y conozco las derivadas en ese punto, ¿sí?, que son las que salen en rojo, la derivada de primer orden, de orden 0, de primer orden, de orden 2, y quiero conocer a partir de este punto y sus derivadas, el punto de la función acá, en xy más 1, ¿sí? Entonces, Taylor me permite predecir ese valor desconocido de la función, conociendo un punto, como este, el xy, y las derivadas en ese punto, ¿sí? ¿Cómo es que usamos Taylor? Bueno, a través de esta ecuación. La función es igual a la función valuada en A, donde A es el punto conocido, más la derivada primera evaluada en A por x menos A, donde x es el valor que yo quiero predecir, o sea, el valor de la función donde yo quiero predecir, y recuerden que A es el valor conocido, más 1 sobre 2 factorial, segunda derivada evaluada en A por x menos A al cuadrado, y así sucesivamente. El próximo término será 1 sobre 3 factorial por la tercera derivada evaluada en A por x menos A al cubo, y así sucesivamente. Más Rn. ¿Qué es esto? Más Rn, ¿se acuerdan que lo vieron en el teórico? A ver quién se anima. Opa. El residuo, ¿qué incluye el residuo? O sea, ¿qué representa el residuo en esa ecuación? De error. Los términos truncados, ¿sí? Perfecto, los términos truncados. Entonces, fíjense que yo generalmente coloco igual cuando tengo en cuenta el residuo, y se suele colocar, si yo no voy a colocar el residuo, se coloca aproximado, ¿sí? Bien, genial. Ahora, cuando la serie
está centrada en 0, es decir, cuando el punto conocido A es 0, la serie toma un nombre particular y se llama serie de Magloire, ¿sí? Pero el principio es el mismo, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda? ¿Algo que quieran que repita? Bueno. Bueno, sencillamente acá es para mostrarles cómo es que la aproximación, mi predicción y mi aproximación va mejorando a medida que yo voy agregando términos de la serie. Entonces supónganse que ustedes tienen como valor conocido a este punto de acá, que en este caso vale 0, y que yo quiero predecir el valor de la función en este punto, en el x1. ¿Sí? Esta es, lo que está en negro es la función verdadera, la ecuación verdadera, y yo quiero predecir el valor en este punto, conociendo este otro punto y sus derivadas. Entonces, cuando agrego el primer término de la serie, lo que voy a estar diciendo es, bueno, si el valor en este punto 1 es el mismo que el valor en este punto de acá. O sea, lo que estoy diciendo que es una aproximación de orden 0 y estoy considerando que es una función de orden 0. ¿Sí? Que es lo que tienen ahí, esa recta constante que tienen ahí. Ahora bien, cuando yo agrego el segundo término, yo tengo una aproximación de primer orden, entonces tengo la primera derivada evaluada en a por x menos a. Y lo que estoy diciendo es que ya tengo una función de primer orden, que es esta recta que tienen acá, con pendiente negativa, y lo que estoy diciendo es que el valor de mi predicción es este de acá. Fíjense que todavía hay un montón de error, ¿no? Pero fíjense cómo a medida que yo voy agregando términos de la serie, me voy a ir acercando al valor verdadero, ¿sí? Fíjense qué pasa cuando agrego el tercer término. Mi aproximación de orden 2. Es una función cuadrática de segundo orden, ¿sí? Fíjense que lo tienen acá. Orden 0, primer orden, segundo orden, y fíjense cómo ahora mi aproximación va a ir mejorando, ¿sí? Entonces a medida que yo voy agregando términos en la serie, voy a ir mejorando mi aproximación. ¿Qué más les quería decir de acá? Bien. Permiso, buen día, Vivian. Sí, ¿Qué tal? ¿cómo estás, Lila? Bien, todo bien. Para avisarle nada más a los estudiantes de que estoy anotando, digamos, los presentes, ¿sí? Que no se preocupen por la asistencia de hoy, ¿sí? Tomo registro de eso ahora, así que bueno, ya queda registrada la asistencia. Perfecto. Eso nada más. Gracias, buen Dale, día. nos vemos. Bien. La serie de Taylor, si ustedes consideran la serie de Taylor, tiene infinitos términos, porque ustedes pueden agregar tantos términos como quieran a la serie, ¿sí? O sea, a medida que yo voy agregando términos, tengo mayor cantidad de cálculos que tengo que realizar, pero yo podría agregar infinitos términos a la serie, ¿sí? Acá, después de este término de acá, vendría el 1 sobre 4 factorial por la cuarta derivada, por x menos a a la cuarta, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, supónganse que yo agrego, estoy haciendo la aproximación de una función, y agrego la aproximación de orden 0, orden 1, orden 2, orden 3, orden 4 y orden 5, y corto, y desecho todos los que vienen. O sea, voy a hacer mi aproximación con 6 términos de la serie, que es hasta la aproximación de orden 5. ¿Bien? Como yo estoy cortando la serie, porque lo que estoy haciendo es agarrar y decir, bueno, de los infinitos términos me voy a quedar con los 6 primeros, todo el resto los desecho, ¿sí? Que es el residuo, el famoso RN o residuo, ¿sí? Como se corta la serie, nosotros vamos a hablar, en este caso, de un error de truncamiento, porque lo que estamos haciendo es desechar, cortar directamente todo lo que sigue después, ¿bien? Entonces van a ver que
En este caso vamos a hablar de truncamiento y no de errores de redondeo como veíamos en la clase pasada, ¿sí? Y acá les voy a mencionar, pero después lo van a terminar de entender cuando veamos la parte práctica. Les habíamos mencionado en la clase pasada el teorema de Scarborough, ¿sí? Donde relaciona, ¿sí?, lo que es el número de cifras significativas de un número con el error, ¿sí?, a través de esta ecuación de acá. Lo que dice Scarborough es que el error o tolerancia se puede calcular como 0,5 por 10 a la 2 menos n porcentual, ¿sí?, donde n es el número de cifras significativas. Y van a ver cómo vamos a trabajar con esto para ver la tolerancia o el error buscado en esta serie de Taylor, ¿sí? Pero lo voy a explicar directamente con un ejemplo para que termine de quedar claro. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de utilizar la serie de Taylor? Se pueden utilizar para calcular valores aproximados de funciones a partir de la derivación y otras operaciones simples, y además es posible analizar el error cometido, ¿sí?, a través del residuo, ¿sí? Bien, como les decía, cuando la serie de Taylor está centrada en A0, ¿sí?, se llama serie de Maclaurin, pero bueno, es más de los mismos. Entonces vamos con los ejercicios prácticos. La clase de hoy tiene 4 ejercicios prácticos. Voy a desarrollar algunos yo y algunos van a desarrollar ustedes, ¿sí? Vamos con el primero. Les pide calcular f de x e a la x, siendo x igual a 4, además a vale 0. Considere 3 cifras significativas y 5 decimales. Bien, esta es la función que yo quiero aproximar a través de Taylor, ¿sí? Este es mi valor de x y este es mi valor de a. Recuerden que a es el valor conocido, ¿sí?, y que este es el valor que yo quiero aproximar. O sea, lo que yo quiero saber es cuánto es e a la 4, utilizando una serie de Taylor. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, se los pido o no, lo primero que se hace es calcular la tolerancia o el error relativo porcentual utilizando Scarborough. Bien. Y ya van a ver para qué les va a servir esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el error con el Scarborough. Recuerden que el Scarborough era 0,5 por 10 a la 2 menos n, ¿sí? En este caso, como me pide 3 cifras significativas, eso lo va a aclarar siempre el enunciado, ¿sí? En este caso me pide 3 cifras significativas, n vale 3, entonces me va a quedar 2 menos 3, ¿sí? Me va a quedar 0,5 por 10 a la 2 menos 3, que es 0,05%. Esta es mi tolerancia o el error que tengo que buscar cuando haga la serie de Taylor. Y esto va a ser lo que me va a permitir hacer mi corte. Esto me va a dar hasta cuántos términos de la serie voy a incluir, y cuando yo tenga menos de ese error, el resto los voy a desechar. Ya vamos a ver cómo lo aplicamos. Pero lo que me va a permitir este error es el corte. Agarré y decir, bueno, voy a agregar hasta esta cantidad de términos de la serie, y el resto lo desecho. Bien, como A es 0, ¿cómo dijimos que se llamaba la serie cuando A vale 0? En lugar de hablar de la serie de Taylor, estamos hablando de Maclaurin, ¿sí? Entonces, vamos a tener f de x, recuerden que la función como era, este es Taylor, ¿no? Como en este caso a vale 0, me va a quedar f evaluada en 0, más la primera derivada evaluada en 0 por x, porque a vale 0, más 1 sobre 2 factorial por la segunda derivada evaluada en 0 por x al cuadrado, y así sucesivamente, ¿sí? Que es lo que tienen acá. Bien, y vamos a ir haciendo paso por paso, que les voy mostrando acá. Entonces, el primer término de la serie, se los quiero ir mostrando. Ustedes me van diciendo si hay algo que no se entiende, ¿sí? Dijimos, esta es mi función, y dijimos,
El primer término de la serie sería S, ¿verdad? Ponemos acá. O sea, es F evaluada en A. Que en este caso, ¿cómo sería? E evaluada en 0. ¿Cuánto es E a la 0? 1. 1. O sea que, si yo considero mi primera aproximación, vamos acá, E a la 0 vale 1, que es lo que tienen acá. ¿Sí? Entonces, del primer término, el término evaluado me va a quedar que 1 vale 0, y fíjense que trabajo con 5 decimales, porque el enunciado me aclara que trabaje con 5 decimales. Siempre vamos, el número de decimales con los cuales trabajamos, o bien pueden estar en el enunciado, o bien tienen que deducirlos más o menos del número de cifras significativas que se les pide, ¿sí? Generalmente se trabajan con 5 o 6 decimales, o sea, a modo general, ¿bien? Para poder trabajar tranquilos y que realmente después nos queden las 3 cifras significativas con los valores correctos, sin incluir errores de redondeos en ellos, ¿sí? Entonces siempre vamos a trabajar con mayor cantidad de cifras decimales de las que voy a expresar el resultado, ¿bien? Generalmente las decimos en el enunciado, así que no se da un problema. En este caso me dice que trabaje con 5 cifras, por eso que hago 1,00000. De mi primera aproximación, tengo que E a la 4 vale 1, porque eso es lo que estoy diciendo, si yo incluyo solamente el primer término. Y después acá tengo 2 columnas, el error verdadero y el error relativo, ¿sí? Fíjense que acá tacho error verdadero. Yo les voy a mostrar cuál es la diferencia entre calcular un error verdadero y un error relativo, ¿sí? Pero el error verdadero no lo vamos a pedir nunca en un parcial, ¿sí? Solamente se los voy a mostrar acá, pero quiero que quede claro que el error verdadero no es un dato importante para nosotros, ¿sí? El error verdadero se calcula haciendo esta ecuación, ¿sí? El error verdadero se calcula haciendo valor verdadero menos valor aproximado sobre valor verdadero por 100. El valor verdadero, o sea, ustedes para calcular el error verdadero necesitan conocer el valor verdadero, cosa que ustedes no van a tener nunca. Pero supónganse que en este caso lo tienen, E a la 4 es este valor, o sea, sigue, bien. Si ustedes ponen en la calculadora E a la 4 y les da ese valor, vamos a expresarlo con 5 cifras decimales, me va a quedar así. Y ese es el valor verdadero que vamos a utilizar. Entonces yo para saber el error verdadero voy a hacer el valor verdadero, que es 54,59815, menos el valor aproximado, que es 1, en este caso, sobre el valor verdadero, que es 54,59815 por 100. Y eso me da un error del 98,19%. Obviamente es un error enorme, porque mi aproximación, utilizando el primer término de Taylor, es muy mala, ¿sí? O lógicamente. Bien. El otro error, que sí es el que vamos a calcular, y que vamos a usar, es el error relativo, donde el error relativo se calcula, con esta ecuación de acá, se calcula haciendo valor nuevo menos valor viejo sobre valor nuevo por 100. ¿Por qué acá no puedo calcularlo? ¿Por qué dicen ustedes que no puedo calcularlo? Ahí lo dicen, ¿no? Pero a ver si me van siguiendo. No hay un valor viejo para poner en la No hay un fórmula. valor anterior. Como es mi primera iteración, es mi primer cálculo, yo no tengo un valor aproximado anterior. Este es el primero, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes la primera iteración nunca van a poder calcular el error relativo, ¿sí? Siempre van a poder calcular el error relativo a partir de la segunda iteración, que ya les voy a mostrar cómo, ¿sí? Bien, entonces, seguimos.
Vamos a agregar el segundo término de la serie. Si yo agrego el segundo término de la serie, les quiero mostrar. ¿Cuál era el segundo término de la serie? La derivada de e a la x. O sea, la primer derivada evaluada en 0 por X menos 0. Claro, X. ¿sí? Por x. Bien. ¿Cuál es en este caso, la primera derivada, ¿cuál es la derivada de e a la x? E a la x. Entonces me va a quedar e a la 0 por 1. ¿O x cuánto es? ¿Cuánto vale x? Porque X vale 4. Ah, bien, 4. Entonces me va a quedar 1 por 4, que es 4. O sea, el segundo término me da 4. ¿Bien? Perfecto. Entonces fíjense acá. El segundo término me dice que vale 4,00000, porque estamos trabajando con 5 decimales. Y en este caso, cuando yo agrego el segundo término, digo que a la 4 vale 5, porque tengo el segundo término y el primero. 4 más 1 es 5. Voy acumulando, ¿no? Todos los términos. Por eso digo que la aproximación ahora es 5. El error verdadero, que no se los voy a pedir nunca, ¿cómo lo calcularían? Bueno, hacen 54,59815 menos 5 sobre 54,59815 por 100, tanto. Ese sería el error verdadero. Bien. Ahora sí, el error relativo, ahora sí lo vamos a poder calcular. Porque a partir de la segunda iteración, yo ya tengo valor anterior. Entonces, ¿cuál es mi valor anterior? 1. ¿Cuál es mi valor nuevo? 5. ¿Sí? Entonces, fíjense, valor nuevo, 5, menos valor anterior, 1, sobre valor nuevo, 5%. Y me da que mi error es 80%. ¿Sí? A partir de ahora se olvidan del error verdadero y nos vamos a concentrar exclusivamente en el error aproximado. Bien. ¿Hasta cuándo voy a seguir? Bueno, acá es donde viene la tolerancia. ¿Sí? Acá es donde viene la importancia de Scarborough. Si ustedes se acuerdan, el enunciado les pedía trabajar con 3 cifras significativas, y cuando calculamos el error con Scarborough, nos daba 0,05%. Entonces, ¿qué me dice eso? Que yo tengo que lograr un error relativo menor a 0,05%. Y eso me va a dar el corte. Entonces yo voy a seguir agregando términos a la serie hasta que el error relativo esté por debajo de 0,05%. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Bien, entonces, como voy a 80%, me falta un montón. Voy a agregar el tercer término de la serie, que el tercer término es la segunda derivada, valuada en 0, que me va a quedar e a la 0, que es 1, por x al cuadrado sobre 2 factorial. ¿Sí? X al cuadrado sobre 2 factorial, les va a quedar, el x vale 4, si ustedes reemplazan, les va a quedar que ese término vale 13. Después si quieren corroboren, ¿sí? Perdón, ese término vale 8. 8 vale el término, y cuando ustedes suman 8 más 5, les va a dar el 13. Es decir, cuando ustedes incluyen los dos términos anteriores, les da 13. El error aproximado en ese caso me va a quedar, bueno, 13 menos 5 sobre 13%. Fíjense cómo a medida que yo voy agregando términos de la serie, ¿qué va pasando con el error? Va disminuyendo. Va disminuyendo. ¿Y hasta cuándo voy a seguir agregando términos? Hasta que ese valor sea menor a 0,05. Perfecto. Entonces fíjense, sigo agregando términos, fíjense. Término 13. Cuando voy y calculo el error, me da 0,06. 0,06 es menor a 0,05. No. No, agrego término 14. Fíjense el error. 0,02 es menor a 0,05. Sí. Bien, entonces acá corto.
¿Y cuál es mi aproximación? Esta de acá. Bien, ahora esperen un segundo. Acá no termina. Vieron lo más importante. Tengo mi aproximación. El enunciado me pedía trabajar con 3 cifras significativas. Y ustedes aplicaron un corte con un criterio de Scarborough, ¿sí? Que les da que ese corte lo consiguen con un error del 0,05%. Bien. De esas, yo voy a representar el resultado con 3 cifras significativas. ¿Sí? ¿Cómo expreso el resultado con 3 cifras significativas en ese caso? A este número, ¿cómo lo expreso con 3 cifras significativas? $54,6. Bien, acá viene está muy bien lo que me decís, ¿sí? Porque vos ahí hiciste un redondeo simétrico, pero fíjense, en Taylor o en Maclaurin no hacemos redondeo simétrico, hacemos truncamiento. ¿Por qué truncamos? Porque la aproximación que hacemos en esta serie es por truncamiento. Nosotros lo que hacemos es agregar tantos términos y desechamos los términos que siguen. Entonces, cuando nosotros hacemos un redondeo, el redondeo es por truncamiento. ¿Y se acuerdan la diferencia entre el redondeo simétrico y el redondeo por truncamiento? Se corta nada más. O sea, en el truncamiento directamente el número se corta, sin tener en cuenta qué desecho. Que eso es lo que hacemos en la serie de Taylor. Entonces vamos a cortar ese número con 3 cifras, 54,5. Y no hacemos redondeo simétrico en este caso, sino que truncamos. ¿Quedó claro por qué no hacemos redondeo simétrico en este caso? Sí, perfecto. Bien. Y fíjense, acá les quiero explicar por qué es que decimos que Scarborough es un método conservador. Vieron que el profe muchas veces les ha dicho, bueno, el criterio de Scarborough es un criterio conservador. Bueno, porque al menos me dice que estas 3 cifras van a coincidir con el valor verdadero. Fíjense, este es el valor verdadero. E a la 4 es este valor. Y tiene más cifras, ¿no? Nosotros redondeamos a los 5 decimales que me pedían trabajar el ejercicio. Fíjense, comparen este valor que obtuvimos con el valor verdadero. ¿Cuántas cifras coinciden con el valor verdadero? Fíjense, el 5 coincide, el 4 coincide, el 5 coincide, el 9 coincide, ya a partir de acá no coincide. ¿Se dan cuenta? Fíjense que en este caso el valor verdadero coincide en 4 cifras significativas con el valor aproximado. ¿Lo ven a eso? Sí. Sin embargo, Scarborough, como es un método conservador, me va a decir que al menos, en este caso, que al menos 3 de las cifras, porque es lo que me pedían en el enunciado, al menos 3 de esas cifras van a coincidir. Por eso es que yo voy a expresar el resultado con 3 cifras, 54,5. No significa que no coincidan más cifras, sino que Scarborough, como es un método conservador, dice, bueno, hasta acá yo te aseguro que estas 3 cifras son coincidentes. Puede ser que haya más o no, pero hasta acá yo te lo aseguro, ¿sí? Por eso es que es un método conservador, ¿sí? Y lo vamos a expresar con 3 cifras, como dice el enunciado, 54,5. ¿Bien? ¿Quedó claro el ejercicio? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Seguimos? Bien. Sí, profe. Veamos otro ejemplo. Calcular f de x igual al logaritmo de x, esta es mi función, en x igual a 1,2, sabiendo que a es 1, utilice 3 cifras significativas y 6 decimales. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular la tolerancia, o con Scarborough, que me va a dar el corte, ¿sí? 0,5 por 10 a la 2 menos n, donde en este caso n vale 3, porque son 3 cifras significativas. Y le va a dar que el error es 0,05%. Bien, eso me va a dar el corte. Me va a permitir saber cuántos términos de la serie voy a agregar. Y teniendo en cuenta mi serie de Taylor, en este caso es la serie de Taylor lo que vamos a utilizar porque A es distinto de 1, A vale 1. A es distinto de 0, perdón, vale 1.
Entonces, vamos a ir haciendo las distintas aproximaciones. Ustedes podrían usar x menos a o bien h, donde h es el paso, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta lo siguiente. El valor conocido es x1, que es el valor de a, ese es el valor conocido. Bien. Y ustedes quieren calcular la función en 1,2. ¿Sí? Entonces fíjense que en la serie ustedes tienen x menos a al cuadrado, x menos a la n, es decir, x menos a la 3, x menos a la cuarta, etcétera, etcétera. Ese x menos a, que sería 1,2 menos 1, es lo que llamamos el paso, ¿sí? Que lo podemos representar como h, para quien le quede más cómodo, y que en este caso es 0,2, porque en este caso la distancia entre 1,2 y 1 es 0,2, ¿bien? Es simplemente para que tengan en cuenta que también lo pueden representar de esta manera, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Acá es como, obviamente las derivadas son un poco más complejas que el caso anterior, entonces, bueno, van a tener como un trabajo extra, pero seguimos trabajando igual. Yo acá lo que les mostré es las derivadas, porque ustedes van a tener f evaluada en x, que es logaritmo de x, porque en este caso la función es logaritmo de x. La primera derivada de logaritmo de x es 1 sobre x. La segunda derivada sería menos 1 sobre x al cuadrado. La tercera derivada sería 2 sobre x al cubo, y así sucesivamente. Les muestro las derivadas, ¿sí? Acá lo que les muestro es la derivada evaluada en A1, ¿sí? O sea, f evaluado en A, la primera derivada evaluada en A, la segunda derivada evaluada en A, y así sucesivamente. Logaritmo de 1 es 0, ¿sí? Después 1 sobre 1 es 1, menos 1 sobre 1 al cuadrado es menos 1, bueno, y así sucesivamente les voy mostrando cuánto les da evaluada en A, que en este caso es 1. Entonces fíjense que así les va a ir quedando la serie. Si agrego el primer término, yo digo que el logaritmo de x, es decir, logaritmo de 1,2, es lo mismo que el logaritmo de 1. Logaritmo de 1 es 0. ¿Sí? Después si agrego el segundo término, voy a hacer la primera derivada evaluada en 1, que es 1, pues me va a quedar 1 sobre 1, que es 1, por x menos a, que es el paso, 0,2, o sea que les va a quedar 0,2. Si agrego el tercer término, les va a quedar 1 sobre 2 factorial, acá sería un paréntesis, 1 sobre 2 factorial, por la segunda derivada evaluada en 1, ¿sí? Que es menos 1, por el paso al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿sí? Y acá lo tienen en detalle. Entonces fíjense. El primer término, que es f evaluado en a, que es la aproximación de orden 0, hacemos logaritmo de a, que es logaritmo de 1, que es 0. ¿Bien? Y acá les hago una aclaración, que creo que el profe se los dijo en el teórico. Cuando hacemos Taylor o Maclaurin, ¿sí? Los términos nulos no cuentan, ¿sí? Es decir, cuando yo agrego un término de la serie y me dice que lo que agrega vale 0, o que es nulo, no se tiene en cuenta, ¿sí? Porque siempre lo que se va a contar son aquellos que generan una mejora en la aproximación, ¿sí? Es decir, un número distinto de 0, ya sea positivo o negativo, ¿bien? Entonces fíjense que yo a ese primer término no lo consideré. Fíjense acá. Ay, esperen que... No lo consideré, ¿sí? Porque es nulo. Voy a empezar a contar a los términos que sean no nulos. Entonces fíjense, cuando agrego el otro término, que es la aproximación de orden 1, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien me hablaba? Cuando agrego el otro término, que es la aproximación de orden 1, ¿cómo voy a hacer? La primera derivada evaluada en a por el paso. ¿Bien? La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, que en este caso es 1 sobre a, por el paso. 1 sobre a vale 1, por eso es que me va a quedar 1 por 0,2. Es decir, que me va a dar 0,2. Me está diciendo que mi función vale 0,2.
¿Bien? Cuando voy agrego el otro término, que es la aproximación de orden 2, bueno, será 1 sobre 2 factorial por la segunda derivada, que es menos 1 sobre x al cuadrado, valuada en a me va a quedar así, por el paso al cuadrado, que les va a quedar que es menos 0,02. Que si a este valor lo suman a 0,2, es decir, 0,2 más menos 0,02, les va a dar 0,18. Fíjense, acá no calculé el error relativo. ¿Por qué acá no calculé el error relativo? Porque no tengo un error anterior, un valor No viejo. tengo un valor nuevo, no error, valor nuevo. Primero no lo hice porque no tengo en cuenta este valor. En realidad es como si yo no hubiese empezado a hacer la serie. Ahora, ¿por qué acá no calculé el error relativo? ¿Por qué acá no calculé el error relativo? Porque el término anterior es nulo. Porque el término anterior es nulo. O sea que el primer término de mi serie en realidad es este. El no nulo. ¿Bien? ¿Y por qué ahí no puedo calcular el error relativo? Daría 100% ahí. Porque no tengo valor anterior, chicos. Recuerden que como acá sería mi primera iteración, no tengo valor anterior, ¿sí? Entonces fíjense, acá les puse la tabla sin el término nulo, para que no se les haga confusión. ¿Sí? O sea, es la misma tabla que la anterior, solo que yo saqué el término nulo, saqué el primer término, ¿sí? Entonces, este error relativo, ustedes no lo pueden calcular, porque para calcular el error relativo, ¿qué hacemos? Valor nuevo menos valor viejo sobre valor nuevo por 100. Como este es el único valor que yo tengo, no tengo valor anterior, no puedo calcular el error relativo en la primera iteración. ¿Sí? Recién van a poder calcular el error relativo acá, en la segunda iteración y en las que vienen. Fíjense, en la segunda iteración, ¿cómo va a ser? Valor nuevo, 0,18. Menos valor viejo, 0,20. Por valor nuevo, 0,18 por 100. Y les da un error de 11,11. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. ¿Hasta cuándo voy a agregar términos? Hasta que sea menor del primer valor que calculamos, del 0,05. Hasta que sea menor a 0,05. Fíjense. Agrego el que sigue, 1,46. Agrego el que sigue, 0,22. Agrego el que sigue, 0,04. Como 0,04 es menor a 0,05, ahí corto, trunco. Y esta va a ser mi aproximación. ¿Está bien que represente el resultado así como está acá? No, No, ¿por qué? Significativas. porque tenés n cifras significativas, son 3. Ese número tiene 6 cifras significativas, y yo lo tengo que expresar con cuántas cifras según el enunciado. Con 3. Con 3. Entonces, corto a 3. 1, 8, 2. Corto. Me va a quedar que mi aproximación es 0,182. ¿Quedó claro? Profe, ¿y en qué Sí. parte tenés la H? O sea, ¿en dónde lo pones al H? Que hemos El calculado que H era. es X menos A. Ah, ok. Bien. Eso es el H. Lo pueden poner como H o X menos A, es lo mismo. ¿Alguna otra duda hasta acá? Entonces lo que se va evaluando es término a término, o sea, primero se hace una derivada, después la otra. Sí, O o sea, lo que sea, va. los procedimientos, o sea, cómo ustedes hacen, lo manejan ustedes. Yo por ahí les recomiendo que hagan tablas. Yo, por ejemplo, les mostramos distintas tablas, distintas confecciones de tablas con las cuales trabajar, para que ustedes cada uno trabaje con la que les sea más cómodo, ¿sí? No es que hay un proceso, o sea, ustedes pueden hacer los cálculos de manera, ordenándolos de maneras distintas. Nosotros, por ejemplo, siempre lo que hacemos es
el término evaluado, después la aproximación, que sería sumar los distintos términos, y después calculamos el error. Después las otras columnas, ustedes pueden poner una columna con las derivadas, otras columnas con las derivadas evaluadas, bueno, eso lo van manejando cada uno según a conveniencia, ¿sí? Bien, Así bien. que con la confección de la tabla, medio como que eso es a gusto personal. Bien, vamos a ver ahora otro ejemplo, donde es un poquito más complejo, y donde les voy a mostrar dos formas de hacer estos ejercicios. Supónganse que ustedes tienen esta función, x por seno de x. Y les piden que evalúen en x igual a pi sobre 6, centrada en 0. Es decir, va a ser una serie de Maclaurin en este caso. Por empezar, recuerden tener la calculadora en radianes. Porque si ustedes no tienen la calculadora en radianes, cuando vayan y coloquen seno de pi sobre 6, y si la calculadora está en grados, les va a dar cualquier cosa, ¿sí? Así que tienen dos opciones. O, si no quieren trabajar con radianes y quieren trabajar con grados, hacen el pasaje, recordando que un pi radianes son 180 grados. O bien, trabajan con la calculadora en radianes, o sea, la configuran para trabajar con radianes, así no se les hace lío, ¿sí? Eso es lo primero. Muchas de las dudas que nos están haciendo en los foros de consulta es de que no les dan los resultados con los del libro o los de las filminas, es porque están trabajando, porque no están trabajando con la calculadora en radianes, ¿sí? Así que tengan cuidado con eso. Bien. Exprese con dos cifras significativas y utilice 6 decimales. Bueno, si vamos a trabajar con dos cifras significativas, en este caso n vale 2, entonces cuando apliquemos a Scarborough nos va a quedar 0,5 por 10 a la 2 menos 2. ¿Sí? Y eso les va a dar un error del 0,5%. ¿Sí? Eso lo vamos a ver, que lo tengo calculado más adelante. Les quería mostrar lo siguiente. En este tipo de funciones, que vamos a tener, por ejemplo, en este caso es x por seno de x. Es una función polinómica por una función trigonométrica que le llamamos funciones trascendentes, porque son funciones que trascienden más allá de los polinomios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos el producto de una función trascendente por un polinomio, o una función trascendente dividido un polinomio, ¿sí? Entiéndase como función trascendente una función seno, coseno, tangente, logaritmo, exponencial. Todos esos son ejemplos de funciones trascendentes, es decir, funciones que no son polinómicas. Ustedes van a tener dos formas de trabajar. Una forma es como la que vienen haciendo, resolviendo directamente con las derivadas, donde como acá tienen el producto de dos funciones, van a tener que aplicar la regla de U por B, ¿sí? Y puede ser que se les complique, según el caso, alguna de las derivadas, ¿sí? Porque van a tener que realizar la derivada de la primera por la segunda como está, más la derivada de la segunda por la primera como está, y así sucesivamente. O sea, van a ver que si ustedes trabajan de esta manera, lo van a poder hacer. De hecho, les voy a mostrar este ejemplo que lo van a poder hacer sin problema, pero van a tener un trabajo más extenso por el cálculo de las derivadas, ¿sí? Pero cuando ustedes tienen funciones de este tipo, donde van a tener una función trascendente por una función polinómica, o una función trascendente dividido una función polinómica, podemos trabajarlo de otra manera, que es haciendo la generalidad de que la función la vamos a expresar como la función polinómica por la función trascendente, como en este caso porque es un producto, o bien puede ser la función trascendente dividido un polinomio, ¿sí? Donde en este caso lo vamos a dejar expresado como x por g, donde g sería la función seno. Y vamos a ver los dos casos. Vamos a empezar con el primero, el más rebuscado, que vamos a resolver como venimos haciendo hasta acá. Entonces, para poder aplicar la serie de Maclaurin, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es calcular el error, que me dice que tengo que tener dos cifras. Entonces con Scarborough
me va a quedar 0,5 por 10 a la 2 menos 2, que es 0,5. Esto me va a dar el corte. ¿Sí? Y recuerden que trabajar con 6 cifras decimales. Me lo dice el enunciado. Lo que vamos a hacer ahora es calcular las derivadas. Entonces fíjense, mi función es x por seno de x. ¿Sí? Si yo voy y calculo la primera derivada, me va a quedar la derivada de la primera, que es 1, por la segunda como está, que es seno de x, más la primera como está, por la derivada de seno, que es coseno. Entonces fíjense cómo me queda la primera derivada. Cuando voy y calculo la segunda derivada, fíjense, la derivada de seno es coseno, que es esto de acá. Y ahora, en el segundo término, de nuevo voy a tener que hacer u por b, b por u. Entonces me va a quedar la derivada de x, que es 1, por coseno como está, más coseno como está por la derivada de x como está por la derivada de coseno, que es menos seno. O sea que me va a quedar menos x seno de x. Como estos dos términos son semejantes, los agrupo. Me va a quedar 2 coseno de x menos x seno de x, que es lo que tengo acá. Fíjense que se puede hacer, pero tienen un tiempo considerable que les va a llevar a hacer las derivadas. ¿Sí? Fíjense, ahora voy a hacer la tercera derivada. La derivada de 2 coseno es menos 2 seno de x. Lo tienen ahí. Y acá tengo la derivada de la primera, que es menos 1 por seno como está. Me va a quedar menos seno. Y ahí me va a quedar ahora el menos x como está por la derivada de seno, que es coseno. Entonces me va a quedar menos x coseno de x. Agrupo los términos semejantes, que son estos dos. Me va a quedar menos 3 seno de x menos x coseno de x. Y así sucesivamente. ¿Sí? Fíjense que se puede hacer sin problema, pero les va a llevar tiempo a hacer las derivadas. No porque sean difíciles, sino porque son largas. ¿Sí? Bueno, y teniendo en cuenta esto, ahora vamos a empezar a realizar la serie de Maclaurin. ¿Sí? Recuerden que es serie de Maclaurin porque a vale 0. Entonces voy a hacer la función valuada en 0, más la primera derivada valuada en 0, por x, porque en este caso a vale 0, entonces x menos a es x, más la segunda derivada valuada en 0, acá sería 0, sobre 2 factorial por x al cuadrado, y así sucesivamente. Bueno, y acá les agrego la tabla. Recordando que x es pi sobre 6. Entonces, si yo agrego el primer término, f evaluado en 0, ¿sí? Me va a quedar la función, que es x seno de x. Recuerden que la función, en este caso, es x seno de x. X seno de x. Bueno, entonces la función valuada en 0, o en a, que sería el primer término, me va a quedar 0 por seno de 0. ¿Qué es 0? ¿Pero qué dijimos? ¿Qué dijimos cuando el término valuado me daba 0? Que no cuenta. No lo vamos a considerar en la serie, ¿sí? Bien, vamos al segundo término. El segundo término sería este de acá. La primera derivada valuada en 0, que la primera derivada me daba, ya se les mostré anteriormente, pero les daba seno de x más x coseno de x. Valuada en 0 les va a dar seno de 0 más 0 coseno de 0, que les da 0 también. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Tampoco lo vamos a considerar en la serie, porque los términos nulos no cuentan. Vayamos al tercer término de la serie, el de segundo orden. Era la segunda derivada, que es 2 coseno de x menos x seno de x, valuada en 0, ¿sí? Que en este caso les da 2. ¿Sí? Y eso les va a quedar 2 sobre 2 factorial por x al cuadrado, donde x es pi sobre 6. Entonces van a ser 2 sobre 2 factorial por pi sobre 6 al cuadrado, que les va a dar este valor. Como no es nulo, como este valor ya no es nulo, sí cuenta. ¿Sí? Entonces lo que me estoy diciendo es que después de agregar los primeros 3 términos, mi valor aproximado es 0,274156. Trabajamos con 6 decimales, como me dice el enunciado. ¿Hasta ahí me siguen?
¿Hasta Sí, ahí se profe. entiende? Sí, profe. Fíjense que no calculo el error relativo porque como es mi primera iteración válida o no nula, no tengo valor anterior. Entonces no voy a poder calcular el error relativo en ese caso. Bueno, voy y agrego el cuarto término. Cuando yo agrego el cuarto término, que es mi derivada de tercer orden, bueno, me da 0. 0 sobre 3 factorial por x al cubo le va a dar 0. Como es un término nulo, no cuenta. ¿Sí? Entonces voy a tener que ir al próximo. Este de acá, el de la cuarta derivada. La cuarta derivada me da menos 4 por coseno de x más x seno de x. Valuada en 0 les da menos 4. Hacen menos 4 sobre 4 factorial por pi sobre 6 a la cuarta. Tienen ahí el cálculo. Que les da menos 0,012527. Sumado al anterior, que es este de acá, les da este valor. ¿Sí? Recién acá van a poder calcular el error relativo. ¿Sí? Porque recién acá tienen una iteración anterior. Entonces tenemos valor nuevo, que es 0,261629, menos valor viejo, que es 0,274156, sobre valor nuevo, que es 0,261629 por 100. Y les da un error del 4,79%. Corto ahí. Entonces, profe, Corto una acá. consulta. Por más que los términos nulos no estén primero, tampoco se tienen en cuenta en el caso de que te dé, por ejemplo, en el tercer término, cuarto No, término. nunca se consideran los términos nulos. Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Corto ahí. No, porque estoy 10 veces en el error. O sea, ¿qué error tenemos que conseguir? Menor al 0,5. Entonces voy a seguir hasta tener un error menor al 0,5, ¿sí? Bueno, cuando vayan y agregan el término que sigue, también les da nulo, o sea que no lo consideran. Y cuando van y agregan la sexta derivada, les da 6. 6 sobre 6 factorial por pi sobre 6 a la sexta les va a dar, bueno, este valor de acá. Que cuando lo suman al anterior les da este valor. Y cuando calculan el error les da acá 0,07. Como este valor sí es menor a 0,5, porque yo en este caso les pido dos cifras significativas, por eso es que el error es más grande, ahí corto, ¿sí? Bien. Y termina ahí el ejercicio, o cómo tengo que expresar mi resultado. Hay que expresarlo con dos cifras significativas. Dos cifras significativas. Entonces voy a cortar mi número en dos cifras y el resultado sería 0,26. ¿Se entendió? ¿Alguna duda hasta acá? Esta es la forma larga de resolver este tipo de ejercicios. Ahora les voy a mostrar cómo resolver este tipo de ejercicios de una forma más práctica. Les va a dar lo mismo, lo pueden hacer por los dos métodos. Bueno, esta es la tabla con los 3 términos no nulos. Sencillamente lo que hice fue eliminar los términos nulos. Les queda así, pero bueno, es lo mismo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es resolver el mismo ejercicio, pero teniendo en cuenta esto, que en este caso tenemos una función polinómica por una función trascendente, ¿sí? La función polinómica sería x, y la función trascendente sería seno de x. ¿Bien? Pero van a poder aplicar este método ya sea cuando tienen el producto de una función polinómica por una función trascendente, o bien cuando tengan una función trascendente dividido a un polinomio. ¿Sí? También lo van a poder aplicar en este caso. Entiéndase por función trascendente a una función seno, coseno, tangente, logaritmo, exponencial. Todas esas son funciones trascendentes. Y polinómicas son x cuadrado, x cubo, etc. Bien. En este caso vamos a considerar que mi f de x es un polinomio por otra función g, donde en este caso sabemos que g es seno de x.
Bien, entonces vamos a trabajar con la función trascendente. Vamos a trabajar con la función g, que en este caso es seno de x. Bien, y vamos a trabajar con las derivadas de ella. Entonces fíjense, la primera derivada de seno, coseno. La segunda derivada es menos seno. La derivada de menos seno es menos coseno, y así sucesivamente. Fíjense qué fácil es trabajar, qué rápido es trabajar solamente con las derivadas de seno. Y ahora para hacer la serie, fíjense lo que vamos a hacer. A todos los términos, ¿sí? Yo voy a trabajar con la función g, ¿sí? O sea, g evaluada en 0, la primera derivada de g evaluada en 0 por x, la segunda derivada de g evaluada en 0 sobre 2 factorial por x cuadrado, y así sucesivamente. Acá x vale 0, por eso acá les pongo 0. Y lo que voy a hacer ahora es multiplico a todos los términos por el polinomio. Esa es la aproximación que hago. Multiplico a todos los términos por el polinomio, que en este caso es x. El polinomio en este caso es x. Fíjense que es mucho más rápido de trabajar y les va a dar lo mismo. ¿Sí? Entonces fíjense. Dijimos, g evaluada en 0 sería seno evaluada de 0, que es 0, por x por 0, que ese es multiplicar el término por p, que en este caso es x por 0 es 0, término nulo no cuenta. Chao. Voy al que viene. Primer derivada, evaluada en 0. Coseno de 0 vale 1. Ahora eso lo voy a multiplicar por x, que es el polinomio. ¿Sí? Y por el x, o sea, estoy acá. Estoy en el segundo término de la serie. Tengo el x del polinomio por la primer derivada evaluada en 0. ¿Sí? Coseno de 0 vale 1. Por x, este x de ahí. Entonces me va a quedar en definitiva x cuadrado. ¿Sí? Que es lo que tengo acá. X cuadrado. Donde el x vale en este caso pi sobre 6. Entonces me va a quedar pi sobre 6 al cuadrado. 0,274156. Como es mi primer término no nulo, no puedo calcular el error relativo porque no tengo valor anterior. Bien, perfecto. Voy al que sigue. Término nulo, no cuenta. Voy al que sigue, el de la tercera derivada. Fíjense. Al que sigue, este es nulo, no lo cuento. Voy al que sigue, el de la tercera derivada. Me va a quedar el polinomio que es x por la tercera derivada, evaluada en 0, menos coseno de 0 es menos 1, sobre 3 factorial, que 3 factorial es 6, porque es 3 por 2 por 1 que es 6, por el x al cubo. O sea que en definitiva les va a quedar menos 1/6 por x a la cuarta. ¿Sí? Es lo que tengo acá. Menos 1/6 por x a la cuarta, donde x es pi sobre 6. ¿Sí? Cuando ustedes evalúen ese término les da menos 0,012527, que sumado al anterior les va a dar este de acá. Bien, como ya tengo un valor anterior, puedo calcular el error. Valor nuevo, que es 0,261629, menos valor viejo, que es 0,274156, sobre valor nuevo, que es 0,261629, por 100. Como este error todavía no es menor a 0,5, sigo agregando términos. El que sigue les va a dar nulo, y el que sigue les va a dar este, que sumado al anterior les va a dar 0,261801. Cuando vayan y calculen el error, les va a dar 0,7, que como es menor a 0,5, significa que ahí corto. Y me quedo con este resultado. ¿Con cuántas cifras tenemos que expresar el resultado? Con dos cifras. Con 2. Entonces trunco, y me va a quedar que mi aproximación es 0,26. Fíjense, ahí es la misma tabla, pero con los términos no nulos, donde mi aproximación es 0,26. Fíjense que logramos hacer lo mismo, mucho más rápido y más fácil,
porque hicimos una aproximación de la función trascendente, ¿sí? ¿Se entendió? Fíjense que les mostré el mismo ejercicio de dos formas diferentes y obtuvimos lo mismo, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, si no hay duda, a ver, perfecto. Si no hay duda, entonces lo que vamos a hacer es, ustedes van a hacer ese ejercicio de ahí. Les doy unos minutitos para que vayan haciendo ese ejercicio de ahí, ¿sí? Cualquier duda o consulta que les vaya surgiendo, me van diciendo en el chat o levanten el micrófono y les voy contestando, ¿sí? Les dice, aproxime la función x más logaritmo de x cuadrado. Ojo, esto no van a poder aplicar lo de recién. Porque lo de recién es cuando yo tengo una función trascendente por un polinomio o una función trascendente dividido un polinomio, ¿sí? Acá van a tener que hacer el método convencional, ¿sí? Mediante un desarrollo de la serie de Taylor, centrada en 1, es decir, A vale 1, y dice que estimen f evaluada en 1,15, es decir, que x vale 1,15 en este caso. A vale 1, por lo tanto en este caso el paso es 0,15, ¿sí? Les dice que utilicen dos cifras significativas, ¿sí? En este caso no les dice con cuántos términos trabajar, pero trabajen, yo les digo, trabajen con... a ver, esperen un segundito. A ver. Trabajen con 6 cifras decimales, ¿sí? Sí, Aileen, cualquier polinomio. Bueno, vayan trabajando con este, cualquier duda me van consultando, ¿sí?
El primer término, ¿cuánto les va dando? 1. Bien, el primer término da 1, ¿sí? Perfecto, sigan nomás. A medida que vayan haciendo los términos, vayan poniendo en el chat cuánto les va dando, ¿sí? A mí el término 2, Juliano, me da 0,45, que sumado al término 1 da 1,45, creo. No sé el resto.
Bueno. Eso se los dejo hecho para que ustedes después lo revisen, ¿sí? Fíjense. El primer término, como bien me decían, daba 1. Esperen un segundito. Perdón. Como les decía, el primer término les daba 1. ¿Sí? No van a poder calcular el error porque no tienen término anterior. Cuando agregan el segundo término les da 0,45, que sumado a 1 les da 1,45. Ahí van a poder calcular el error, haciendo 1,45 menos 1 sobre 1,45%. Bueno, agregan el tercer término, agregan el cuarto, y recién ahí paran. ¿Por qué recién ahí? Porque el error es menor a 0,5, que es el corte que les va a dar en este caso. ¿Sí? Esa es mi aproximación, pero como trabajo con 2 cifras, corto en 1,4. Y ahí quedaría el resultado. ¿Quedó claro el tema? ¿Alguna duda o consulta, algo que quieran que repita antes de terminar la clase?